Gracias. Seguimos avanzando en nuestro programa y le hemos contado durante estos días respecto a la detención de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, un comisario y un prefecto en retiro de la PDI por el caso Joyas o caso Relojes. Y ahí estamos viendo una información de último minuto que tiene relación con la formalización que se llevó a cabo. Arresto domiciliario total para PDI investigado por tráfico de joyas y relojes. Publica justamente Radio Bio Bio. El primer juzgado de garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario total contra un funcionario de la PDI y otro en retiro por su presunta participación en una red de tráfico de joyas y relojes. La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente pidió la prisión preventiva. Fueron por prisión preventiva, que es la más gravosa. Claro, la medida más gravosa. Sin embargo, por el razonamiento del tribunal se rechazó la medida cautelar por considerar que las penas que arriesgan los acusados son bajas y porque habría problemas con la legalidad de la prueba que presentó el Ministerio Público. Qué bueno que está Pablo Armijo para explicarnos esto que informa Radio Bio Bio. Tú además, Pablo, seguiste toda la formalización. Entonces, ¿por qué el tribunal dijo no se van a prisión preventiva, sino que se van con arresto total domiciliario? Porque una de las pruebas tenía un problema y otro argumento más. Por favor, en español sencillo para todos los chilenos. Sí, yo estuve hoy día viendo la formalización, sobre todo estos casos que son de connotación pública. Uno como abogado siempre le interesa ver esta formalización y sobre todo que era un caso importante, una investigación que llevaba ya 3 años, por lo que habíamos hablado, una investigación que era de largo aliento. Bueno, lo que pasó que en algún momento de la formalización iba tan bien el fiscal, iba todo tan bien relatado, porque estaba relatando todo bien los hechos, ¿ya? Pero en un momento de la formalización, la propia jueza de garantía, que justamente tiene que garantizar que todo lo que se presenta esté dentro del contexto de la legalidad. Debido proceso, por eso tiene el nombre de juez de garantía, se percató de que una de las escuchas telefónicas, porque esto fue pesquisado y investigado mucho por escuchas telefónicas, ¿ya? Toda escucha telefónica debe de ser autorizada. Y la autorización, al parecer, se tenían respecto a las escuchas telefónicas de los funcionarios de la PDI, de los funcionarios que estaban involucrados. Pero la jueza se percató en el control de la detención, en la formalización, de que se había nombrado supuestamente a uno de los abogados de los imputados presentes. ¿Ya? Y la propia jueza, de hecho, esa es una jueza muy garantista, una de las buenas juezas que existe el día de hoy en los tribunales de garantía. Una de las pocos jueces de garantía que efectivamente es apegada a la norma, apegada a la ley, como debe ser, paró la audiencia. Y paró la audiencia. De hecho, quienes la vieron, las personas que vieron la audiencia en vivo, en el TV judicial, se percató y dijo, a ver, fiscal, creo que escuché que dentro de las escuchas telefónicas había una escucha con un abogado. Y le preguntó, porque dentro del relato los jueces de garantía van indagando en la medida de los datos, van anotando. Obviamente el juez de garantía debe estar muy atento para posteriormente resolver si se aplica o no una cautelar, que en este caso la Fiscalía estaba pidiendo la cautelar más gravosa, más grave, que es tomar preso a una persona, que se llama cautelar prisión preventiva. Bueno, en ese escuchar le pidió al fiscal que si aclarara si esa persona que se nombraba ahí era abogado o no. Y el fiscal no supo dar la respuesta. ¿Por qué? Yo no sé si no supo dar la respuesta y eso es lo que le llamaba la atención a la jueza. Pero ¿cómo usted no va a saber, fiscal, si es la investigación de usted? Usted está investigando incluso pero más... ¿No puede ser el abogado? No, es que lo que pasa es que el artículo 222 del Código Procesal Penal, creo que en inciso tercero, pero el artículo 222 establece que cuando uno se interceptan conversaciones telefónicas, hay prohibición de pinchar una conversación telefónica entre el abogado y el imputado. Eso claro, por el secreto de la profesión que implica. Claro, no, y principalmente porque hay una prohibición expresa en la norma, salvo que el propio fiscal solicite autorización al Tribunal de Garantía para poder efectuar esa escucha telefónica entre imputado y abogado. Ya. Pero eso tiene que ser autorizado. El tribunal tiene que decir, ok, grave al abogado. Absolutamente, pero tiene que ser justificado, fundamentado y resuelto por el Tribunal de Garantía para poder pinchar una conversación entre abogados. La Defensoría Penal Pública es bien crítica respecto a las escuchas telefónicas, porque la realidad es que muchas escuchas telefónicas quedan en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque se autoriza
muchas veces los tribunales de garantía autorizan las escuchas telefónicas, pero en esas escuchas telefónicas es evidente que debe de existir la conversación entre la persona que está cometiendo el delito, está fraguando un delito, y su abogado. Y la propia jueza le señaló al fiscal, de hecho lo retó, se notó claramente que se molestó mucho la fiscal, mucho la jueza de garantía, del por qué el fiscal no dio razón de si efectivamente era o no un abogado y si era el abogado de la supuesto imputado. ¿Ya? Bueno, ahí se generó que intervinieron los defensores y ahí vuelvo a señalar que envió la audiencia, se vio un momento muy álgido, muy incómodo, porque la propia jueza hizo callar a todos los intervinientes y dijo, yo quiero hablar con el fiscal, no con ustedes. Quiero que el fiscal me explique si efectivamente tenía conocimiento y sabe de que el pinchazo, el teléfono, era una conversación entre imputado y abogado. Bueno, ahí sonaron ruidos de motocicletas, quemó aceite, el abogado fiscal se dio vuelta para allá, se dio vuelta para allá y para acá. Íbamos tan bien, sí iba bien el fiscal, pero no pudo responder. ¿Y qué hizo? Bueno, la jueza dijo, feo, mal fiscal. De hecho, lo retó, mal fiscal, muy mal lo que está, porque tengo muchas dudas respecto a esto. Le permitió seguir con el relato de los hechos, de los argumentos, y posteriormente el fiscal nuevamente, de hecho, en su relato, estaba hablando bla, 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 y de repente guarda silencio. No voy a decir esto porque nuevamente hablo de otro abogado. Y el magistrado dijo, pero ¿cómo? Otro abogado, o sea, otra escucha telefónica de otro abogado, otro pinchazo sin autorización. Y ahí astutamente salta el defensor, los defensores, y señala que no puede acontecer de que un fiscal en una formalización, en una expresión, en una formalización, que es la comunicación de los cargos por los cuales se está siendo investigado, oculta información. No puede ocultar información porque justamente el defensor dijo, esa información que nos proporciona el Ministerio Público, teniendo en consideración que el Ministerio Público es un ente objetivo, claro, no es subjetivo, o sea, él tiene que dar toda la información. ¿Puede servir de argumento de defensa? Absolutamente, ese es el argumento justamente, Eduardo, que él cercena la información nos perjudica a nosotros como defensa para efecto poder ejecutar una defensa. Pero el fiscal, esto es una investigación larga, dicen lleva 3 años. No debe estar preparado, pero... Tú me dijiste en palabras simples y muy vulgar, esto es un gran pailazo de la fiscalía. Esto es un chiste. Porque hablábamos con Carlos de que, bueno, y Carlos lo sabe, de que los fiscales tienen la posibilidad de pedir autorizaciones por teléfono del juez de garantía de turno. Aquí no hay una complicación de que... Porque puede suceder que en esa escucha telefónica, y eso le decía al juez, pero ¿usted no sabía que era abogado? Y el juez, no me diga que usted no sabía si usted está investigando. No me venga a decir que usted no sabía de que efectivamente no era abogado. Y lo retó. Entonces, ¿qué le acontece? Que si el fiscal que está investigando se percató de que hay un pinchazo de un abogado, inmediatamente debe solicitar la autorización. Por teléfono, por WhatsApp, de cualquier forma, de la manera más expedita, dice el Código Procesal Penal, para que el juez de garantía hubiera autorizado ese pinchazo y esa prueba que era fundamental, poder haber sustentado una prisión preventiva. De hecho, por lo que vimos en el último minuto, se decretó arresto domiciliario total, o nocturno creo. Total. Domiciliario total. Creo que muy alta la cautelar que le fijaron. Sí. Deberían haber fijado cautelar de firma mensual y arresto nacional y firma. ¿Cuáles fueron los delitos por los cuales estos dos exintegrantes de la Policía de Investigaciones fueron formalizados? Cohecho y violación de secreto. Pero el más importante, o sea, lo que le daba mucho, lo que hablaba mucho era de la violación de secreto, de tener una información de estos funcionarios que poseían una información y se la develaron o se la entregaron a otras personas para efecto de poder usar de esa información, que era una información de carácter secreta, de una investigación. Esas penas son penas bajas, son penas de simple delito, son penas que van de los 61 días a los 5 años. Y eventualmente, si esa violación de secreto genera un grave perjuicio para la causa por la cual se está investigando, ahí solamente en ese caso podríamos estar hablando de una pena que sobrepase los 5 años y un día. Yo voy un poco más atrás porque poco a poco se ha ido develando la historia respecto a cómo operaban estos lanzas internacionales, cómo mandaban las joyas y los relojes de marca lujosísimos a nuestro país. En toda esta organización, ¿qué rol jugaban estos dos PDI? Bueno, estaba justamente en el desarrollo de la porque después la formalización se cortó, la transmisión, a petición del abogado defensor y también de la jueza, porque se estaban transgrediendo derechos y por lo tanto esa situación era perjudicial para la propia defensa. Entonces ahí cortaron la transmisión y quedó eso inconcluso y ahora vemos que
se decretó una medida cautelar para mi Pero con tu parecer... experiencia, decimos medida cautelar bastante importante. Entonces, de alguna manera, lo que pasó en la audiencia, en los momentos en que no se transmitió, debe haber el fiscal haber dado vuelta más de una buena carta para que la jueza haya aceptado eso. Claro, justamente, sí, eso debe haber pasado, pero sin duda alguna que este proceso investigativo está ahora formalizado, porque antes era desformalizado, claro, sin formalización, a la formalización y parte también el plazo que tiene el fiscal para los efectos de terminar la investigación, que son 2 años. Entonces, ahora parte este proceso, pero sin duda alguna que le hemos dado por el problema que se autoocasionó la propia Fiscalía. ¿Sí? Hay que entender, Julia, Eduardo, Carlos, que la Fiscalía, el Ministerio Público posee todo el aparataje, todo el aparataje institucional para efectos de hacer buenas investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora? Le dio la posibilidad a los defensores de, cuando nos traslademos al juicio, a la preparación del juicio oral, al APJO, que se llama Audiencia de Preparación del Juicio Oral, para solicitar la exclusión de toda esa prueba por ilegal. Entonces estamos dentro de lo que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Qué fruto bueno va a salir de un árbol que está envenenado? O sea, si no se siguieron los procesos como corresponde. Los procesos como corresponde, claro. todo se pone... Pablo, hagamos lo siguiente. Tú nos has descrito una situación bien particular. Por una cosa de orden jurídico, se ha caído una prueba que es gigantesca para la Fiscalía. Y la jueza de garantía, y acá tiene que garantizar que el proceso sea correcto, de inmediato lo detectó. Este es el instante en que la jueza se indigna con el fiscal en la audiencia. Mire. Ahora voy a hacer referencia a un WhatsApp que se encontró... Disculpe Sí, que lo interrumpa. Gastón Ormeño, el abogado. No lo sé, señoría. Al menos en la carpeta no tenemos esa información. Es que yo acabo de... Disculpe que es abogado. Disculpe que los interrumpa a todos. Estoy hablando con el fiscal. Yo revisé la causa que usted cita y ahí hay, que no creo que usted lo desconozca, había un recurso de protección y ahí quien aparece este abogado Gastón Ormeño, representando a una señora en esa causa que usted citó. O sea, grabaron y escucharon conversaciones del imputado señor Jalil con un abogado, con su abogado en ese momento, entiendo. Se están reproduciendo en vivo también. Señoría, yo la información que tengo es respecto a este recurso de protección, que es de fecha, de hace 2 o 3 semanas, no más que eso. Sí, pero es que lo presentó él y dice que es abogado. Sí, no, sí sé, pero yo esta información no la tengo. Pero ¿sabe que es abogado o sabe que no es el abogado? No tenía... Es cosa mirar la causa, es cosa mirar la causa y el recurso de protección. O sea, si sabe que hay un recurso de protección es porque sabe que hay un abogado de por medio. No me había percatado del nombre del abogado, señoría, sabía del recurso. Yo entiendo, señoría, solo una última explicación. Se puede discutir el contexto en que se da esta conversación. De hecho, a esa altura es muy probable, no tengo el dato exacto, que es dicho abogado, no lo voy a nombrar de nuevo, ni siquiera haya estado representando al señor Jalil en la causa. No tengo el dato concreto en este momento, pero algo que se puede discutir. ¿En qué causa lo iba a representar? Si no hay causa, entiendo que esa causa no hay formalizado. No hay formalizado. No, me refiero a la época en que es la interceptación. Yo entiendo, claro, su preocupación ahora, que porque es la mucha preocupación, claro, porque si usted no lo sabía ahí, no lo puede haber ignorado y que dé cuenta en esta audiencia de una conversación entre una persona y su abogado, porque además constaba antes de que se hubiera interceptado esa comunicación. Pero no es en el marco de una defensa penal, sería eso, punto. Es que en cualquier escenario, ¿cómo califica uno? O sea, aquí le interceptan el teléfono a cualquier persona con cualquier persona. Porque yo digo, está bien, el que intercepta el teléfono y el que está haciendo la escucha puede no saber, porque no tenemos por qué saber quién es abogado y quién no lo es, pero que lo ignore y lo dé cuenta en esta audiencia, cuando consta en la causa que usted lleva, porque usted dijo que era el fiscal en la causa, no lo puedo creer. Insisto, señoría, que no es una conversación, desde mi perspectiva, en un contexto de defensa penal. Puesto que a esa altura, hasta donde yo sé, no era abogado del señor Jalil. Las conversaciones con los abogados, o sea, tiene que tener el patrocinio y poder constituir la causa para que estén salvaguardadas las comunicaciones que tiene la gente con sus abogados. Señoría, lo digo en el contexto de que se están haciendo de información de manera ilícita, incluso. No, es que no importa, pues si los abogados defienden gente que comete conductas ilícitas, pues.
justamente, No, sí, y lo entiendo su asesoran punto. para que les vaya bien y no les vaya mal, eso. O sea, lo encuentro realmente, don Eduardo, lo encuentro gravísimo. Y que hoy día, pues, con todos estos antecedentes, lo de cuente y lo cuente, que como que no, como que fuera. Todos saben, todo el mundo, todos los demás no saben. Yo sé, mirando la causa 3 segundos, porque usted la citó, por eso la miré. Y usted no sabe. No lo recordaba, señor. Pero entiendo su muy opinión. mal, muy mal. Ya, continúe No nomás. sé si será conveniente transmitir o hacer un receso, puesto que no solamente hay una duda con respecto a la acción que está realizando el fiscal en estos momentos, porque obviamente estaríamos en presencia de cierta ilicitud y cierta prueba ilícita o información ilícita que se estaría obteniendo. Yo creo que ya no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pues, magistrado. Esto está No, siendo porque ahora transmitido. no nos vamos a encontrar con nada más, porque ya lo pusimos, ya el tribunal ya manifestó, ya hizo sus aprehensiones. Pero me parece prudente, digamos, que atendido todo lo que se ha ventilado en esta audiencia y a fin de resguardar, digamos, incluso resguardar la propia actuación de la Fiscalía, voy a dejar que hasta este punto se siga transmitiendo la audiencia. Oh, gravísimo, dijo la Jueza, pero la jueza paró así, quedó del pasado freno acá. Sí, Pero no, así, se, freno, pero quemando freno. se escucharon pero de aquí la quemada de aceite. Yo que el Mira, fiscal hubiera congelado la Sí, imagen. eso. sí, yo Se me me cayó voy, yo internet. apago. Se Me quedo ahí desconectó, pegado. no hay. Desconectáis el router. al tiro. Claro, con la patita Mira. ahí internet. Mira, No. están poco. Uno se hiperventila con esto. ¿Ah? A mí me sube hasta la presión cuando pasan estas cosas. Mira, Te creo. mira, artículo 221, inciso tercero, no estaba equivocado. Dice: no se podrán, aquí no hay un gris, no se podrán interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado, a menos que el juez de garantía lo ordenare por estimar fundadamente, sobre la base de antecedentes los que dejará constancia en la respectiva resolución, de que el abogado pudiera tener responsabilidad penal en los hechos investigados. ¿Qué es lo que señala el fiscal como excusa del por qué lo pincharon? Dijo, es que era una conversación eventualmente de un actuar delictual. Bueno, si es un actuar delictual, el código se pone justamente en ese caso. Si usted, fiscal investigador, que tiene todo el aparataje público, todos los recursos para investigar, se percata de que existe un abogado que puede tener, que no está asesorando, sino usted sea parte de la banda, Participando, claro. participando activamente en el delito, bueno, si usted cree eso, pide autorización, pues se la doy por WhatsApp si quiere, por teléfono, llámame a la hora que quiera. Porque los fiscales tienen la posibilidad de llamar por teléfono en el momento que quieran para el juez de turno. El juez de turno le dice, ok, intercept, pinche. Y la excusa del... Incluso más, la jueza, para salvaguardar la propia integridad o la actuación del propio Ministerio Público. Porque efectivamente la jueza, ¿qué es lo que dice? Una de las buenas juezas, vuelvo a señalar, de buena garantía, dice lo siguiente: bueno, usted podría haber en el momento inicial no haberse percatado, pero han pasado mucho tiempo para que se percatara y para que hubiera subsanado ese error gravísimo de haber pinchado conversaciones telefónicas con el abogado de los imputados y haber pedido la autorización, y no lo hizo. Y más encima viene acá a exhibirlo y a contarlo como antecedente para efecto de sustentar una prisión preventiva.